A la avanzada edad de 72 años, tras haber dedicado décadas a la crianza en solitario de mi única hija, sacrificando mi bienestar por ella y proporcionándole un nivel de vida opulento que nunca se había ganado, recibiendo una ofensa monumental. Frente a todo mi círculo familiar, ella me calificó de deshonra que mancilla el linaje. Lo que ella ignoraba por completo es que aquella misma noche tomó una decisión definitiva: la eliminaría de mi testamento, dejándola fuera de mis 47 millones de euros, para así demostrarle el verdadero significado de la palabra consecuencia. Antes de seguir con este relato, te invitamos a suscribirte a nuestro espacio y activar las notificaciones, ya que cada día compartimos nuevos testimonios. Deja tu me gusta y coméntanos desde qué lugar nos sigue. Mi nombre es Emilio Pascual Ramos, tengo 72 años y lo que estoy a punto de revelar transformó mi vida de modo irreversible. El día en cuestión era el 15 de marzo de 2024, un sábado que había guardado con una gran expectación. Tras numerosas planificaciones, por fin llegaba mi 72º cumpleaños y mi deseo era festejarlo a lo grande, rodeado de mis seres más queridos. Llevaba varios días inmerso en la organización de cada detalle en mi residencia de Las Rozas. Contraté los servicios de la empresa de catering más prestigiosa que pude encontrar. Engalané el jardín con cadenas de luces de tono dorado que simulaban un cielo nocturno estrellado, e incluso encargué una torta especial en la pastelería San José, la misma donde mi añorada Carmen solía adquirir los dulces para mis celebraciones a lo largo de nuestros 40 años de matrimonio. Han transcurrido 5 años desde su partida, pero en fechas tan señaladas como esta, su vacío me lacera con la misma intensidad que el primer día. Convoqué a un total de 25 invitados, mis hermanos Andrés y Rafael, mis sobrinos Miguel y Patricia, junto a sus respectivas familias, mis parientes cercanos de Segovia y mis amistades más íntimas del club de ajedrez, mi punto de encuentro dominical. Todos hicieron acto de presencia puntualmente a las 15:30, tal como había estipulado en las invitaciones remitidas por WhatsApp 3 semanas atrás. La tarde se desarrolló con una armonía total. El sol de marzo bañaba el jardín con una calidez agradable. Los nietos correteaban animadamente entre las mesas, enfrascados en juegos, y yo experimentaba una satisfacción genuina al contemplar a mi familia congregada. Mi hermano Andrés, de 68 años, narraba anécdotas hilarantes que nos provocaban risas incontenibles, mientras las mujeres de la familia compartían recetas e historias sobre sus hijos. Sin embargo, una ausencia me inquietaba profundamente. Nerea, mi única hija, aún no había aparecido. En las tarjetas de invitación había especificado claramente que iniciaríamos con el brindis a las 15:30, seguido del almuerzo a las 16:00 y el corte del pastel a las 17:00. Ya eran las 5 de la tarde y ella brillaba por su falta de presencia. ¿Dónde está Nerea?, preguntó mi sobrina Patricia mientras servía las bebidas. Ya tendríamos que estar partiendo el pastel del abuelo. Intenté ocultar mi desasosiego con un gesto facial de falsa alegría. Yo conocía a mi hija mejor que nadie y sabía que un retraso tan prolongado era señal de que algo no iba bien. Nerea siempre había tenido un carácter volátil. Desde su infancia mostró una tendencia a actuar sin medir las consecuencias, a pronunciar palabras muy ofensivas cuando se sentía acorralada o disgustada. Durante años, creí que era una etapa pasajera que superaría con el tiempo, pero ahora, a sus 35 años, persistía en ser la misma persona impulsiva que me había causado tantas preocupaciones desde su adolescencia. A las 17:30, exactamente 2 horas después de la hora acordada, oí el estruendo del motor de su vehículo BMW X3 de color negro, que entró en el garaje con una fuerza desmedida. El sonido del portazo al cerrar el coche confirma mis peores temores. Nerea llegaba de pésimo humor. Cuando hizo su aparición en el jardín, pude notar al instante que algo andaba muy mal. Su rostro estaba rojizo, sus ojos ligeramente hinchados, como si hubiera derramado lágrimas, y su forma de caminar denotaba esa rigidez muscular que manifestaba siempre que estaba encolerizada. Llevaba puesto un vestido azul oscuro
que yo le había regalado en Navidad, pero que ahora parecía arrugado, como si se lo hubiera puesto con extrema prisa. «Nerea», exclamó mi hermano Andrés desde la mesa con una sonrisa afectuosa. «Al fin llegas, muchacha. Creíamos que te habías perdido. Esta no es manera de llegar a una celebración. Deberías mostrar más consideración hacia el cumpleaños de tu padre». En ese momento, intenté reducir la tensión. Conocía el temperamento de mi hija y no deseaba que la celebración se estropeara por una reprimenda. Con una sonrisa de padre y un tono jocoso, interviene. «Andrés, déjala. El año pasado también se demoró, pero nuestra consentida siempre aparece. ¿No es cierto, Nerea?». Lo que sucedió a continuación aún me produce escalofríos al recordarlo. Nerea se giró hacia mí con una expresión que jamás le había visto antes. Una mezcla de cólera, desprecio y algo más que aún me resulta difícil de nombrar. Sus manos se cerraron en puños a los lados de su cuerpo, su respiración se aceleró y en ese instante comprendió que una catástrofe estaba por desencadenarse. «¿Sabes algo, padre?», gritó con una voz que atravesó el aire como una cuchillada. El jardín entero se sumió en un silencio absoluto. Los niños detuvieron sus juegos, las charlas se interrumpieron bruscamente y hasta los pájaros parecieron enmudecer. «Eres una vergüenza que mancha el apellido familiar». El tiempo pareció detenerse. Sentí como si un golpe seco me hubiera impactado en el pecho. Mi corazón se detuvo por un instante. Mis manos empezaron a temblar ligeramente y una sensación de frío intenso recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. 25 miradas se clavaron en mí, algunas con lástima, otras con asombro, todas expectantes ante mi reacción. Pero yo no podía moverme, no podía articular palabra. Solo podía mirar fijamente a mi única hija, la joven que había criado sin ayuda desde la muerte de Carmen, la persona a la que había entregado cada recurso y mucho más de lo que poseía. Nerea no había concluido. Se dio la vuelta con la furia de una tormenta, avanzó hacia la salida con pasos firmes y resueltos y antes de desaparecer por completo, giró por última vez y gritó: «Olvídate de mi existencia». El portazo que resonó a continuación se sintió en mi alma como el cierre definitivo de una etapa que nunca imaginé que concluiría de esa forma. Luego de que Nerea se marchara con la rapidez de un huracán, mi jardín quedó envuelto en un silencio tan denso que parecía tener vida propia. Era como si la atmósfera misma hubiera absorbido la crueldad de sus palabras, manteniéndolas ahora suspendidas sobre nosotros, recordándonos constantemente lo que acababa de ocurrir. Mis 25 invitados permanecían inmóviles, como figuras de cera. Mi sobrina Patricia tenía la boca entreabierta, aún sujetando la botella de vino que estaba sirviendo cuando se desató el incidente. Los niños, que hacía unos instantes corrían y se reían a carcajadas, ahora se escondían tras las piernas de sus padres, sin captar por completa la situación, pero percibiendo la tensión adulta que invadía el ambiente. Mi hermano Andrés fue el primero en reaccionar. Se levantó de su asiento con la vitalidad que aún conserva a sus 68 años y caminó directamente hacia mí. Sus ojos, del mismo tono avellana que los míos, reflejaban una mezcla de enojo y compasión que solo un familiar puede experimentar al ver el sufrimiento de su hermano. «Emilio», me dijo en voz baja, colocando su mano curtida sobre mi derecho hombro, «esa muchacha no está consciente de lo que dice. Está completamente descontrolada». Pero yo sabía que Andrés estaba equivocado. Nerea sabía perfectamente lo que había dicho. Cada vocabulario había sido cuidadosamente seleccionado para causar daño, para humillar, para destruir una parte de mí delante de las personas que más valoro. No había sido un impulso momentáneo, había sido un ataque calculado dirigido al corazón de un padre que había dedicado 35 años de su existencia a brindarle todo lo que necesitaba y mucho más. «Tío Emilio», susurró mi sobrino Miguel acercándose con cautela, «¿quieres que salgamos a buscarla? Tal vez si conversamos con ella». Levante la mano con suavidad, indicándole que se detuviera. Mi voz, cuando finalmente logré emitirla, sonó extraña, incluso para mí, como si perteneciera a otra persona. «No, Chi», dije con una calma que me asombró. «La celebración debe continuar.
Era una falsedad, por supuesto. Mi corazón palpitaba sin control dentro de mi pecho. Mis manos temblaban imperceptiblemente y sentí como si alguien hubiera prendido una llama en mi interior. No obstante, contaba con 72 años de experiencia enfrentando dificultades y había aprendido que mostrar vulnerabilidad en público solo empeoraba los momentos críticos. Rafael, mi hermano de más edad, de 75 años, se acercó cojeando levemente a causa de su artritis. Su rostro surcado por las arrugas mostraba una expresión que me era familiar, la misma que ponía cuando éramos niños, alguien nos molestaba en el colegio. «Esa joven necesita una buena lección», gruñó entre dientes. En nuestra época, ningún hijo se habría atrevido a dirigirse así a su progenitor, y mucho menos en un evento social. «Los tiempos han cambiado», Rafael respondió, aunque en mi fuero interno pensaba que quizás mi hermano tenía razón. Poco a poco, los invitados retomaron sus conversaciones, pero noté que todos hacían un esfuerzo consciente por parecer normalidad. Las risas se oían forzadas, los comentarios sobre la comida parecían exagerados y cada cierto tiempo alguien me lanzaba una ojeada disimulada para evaluar mi estado emocional. Mi prima Carmen Elena, que lleva el mismo nombre de mi difunta esposa, se acercó con un pedazo de tarta que acababa de cortar. «Emilio, querido», me dijo con la dulce voz que siempre la había caracterizado desde que éramos pequeños en Segovia. «Sabes que Nerea te estima. Las mujeres en la juventud a veces decimos cosas que no sentimos cuando estamos alteradas. Seguramente mañana estará aquí pidiendo disculpas». Sonreí y acepté el postre, aunque sabía que no podría probar ni un bocado. Carmen Elena tenía buenas intenciones, pero no conocía a Nerea como yo. Mi hija no era de las que ofrecen disculpas con facilidad. Poseía un orgullo inquebrantable que había heredado de mi lado familiar, pero sin la madurez que llega con los años para saber cuándo ceder. Durante las 2 horas siguientes, nos hospedamos en la fachada de un amable anfitrión. Conté chistes que había oído en el club de ajedrez. Serví más vino del que probablemente era conveniente, y hasta conseguí reírme de verdad, cuando mi nieto de 8 años, el hijo de Miguel, me mostró un truco de ilusionismo que había aprendido en el colegio. Pero en mi interior, mi mente funcionaba como una máquina implacable. Analizando cada momento de mis últimos años con Nerea, recordé su graduación en la carrera de Economía el mes anterior. En febrero de 2024, yo había estado allí en primera fila, aplaudiendo como el padre orgulloso que era cuando la mencionaron. Nerea Pascual Mendoza, licenciada en Ciencias Económicas. Incluso le había obsequiado ese viaje a Francia e Italia que tanto anhelaba como recompensa por finalizar sus estudios a los 35 años, algo que personalmente consideró digno de admiración, aunque con un poco de retraso. También recordé las innumerables ocasiones en que había cubierto sus gastos cuando se quedaba sin dinero a final de mes. El arrendamiento de su apartamento de 120 metros cuadrados en Chamberí, demasiado costoso para alguien que nunca había tenido un empleo estable. Los pagos del vehículo BMW X3 que manejaba como si fuera de su propiedad, cuando en realidad cada euro del préstamo salía de mi cuenta. Y recordé con una claridad dolorosa todas las veces anteriores en que había tenido arranques similares, cuando le sugerí que quizás debería empezar a buscar empleo después de graduarse. «No me presiones». Cuando le pregunté sobre sus planes futuros, «Déjame vivir mi propia vida». Cuando intenté dialogar con ella sobre cuestiones financieras, «Siempre terminas hablando de dinero contigo», pero jamás, en 35 años como su padre, me había llamado deshonra ante toda mi familia. A las 22:00, cuando el último invitado se despidió con abrazos muy largos y miradas de preocupación, finalmente me quedé solo en mi jardín. Las luces doradas que había colgado con tanto afecto seguían encendidas, pero ahora parecían burlarse de mí, iluminando una celebración que se había tornado en una humillación. Me senté en la misma silla donde había estado cuando llegó Nerea y, por primera vez en 5 horas, permití que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas envejecidas. No lloraba por la vergüenza pública, ni siquiera por las palabras hirientes. Lloraba por la dura realización
de que había fallado como padre de la manera más profunda posible. Había criado a una hija que no me respetaba, que no valoraba los sacrificios que hice por ella y que era capaz de destruir a su propio progenitor por simple gusto. Sin embargo, mientras las lágrimas caían, algo más comenzó a germinar en mi interior. Volvió un sentimiento que no recordaba desde hacía muchísimos años. La calma y la fuerza mental que había usado para salir adelante y construir mi vida después de que me quedé solo con 16 años. Nerea se había pasado de la raya de una forma inesperada. Ahora, por primera vez en 3 décadas y medios, iba a entender que todo lo que uno tiene consecuencias y que su papá no era el hombre flojo que ella siempre había imaginado. La noche apenas empezaba y yo tenía que ponerme a trabajar en mi plan. El tiempo se hizo eterno tras la marcha del último invitado. Me quedé quieto en la silla del jardín hasta que la luz se cortó a medianoche. La oscuridad alrededor era un espejo de cómo me sentía por dentro. Durante esas 4 horas completamente solo, mi cabeza funcionó de forma ordenada, igual que hacía de joven, cuando tenía que encontrar soluciones difíciles para la empresa. Pero esta vez no se trataba de cuentas o planes de negocio, sino de algo mucho más íntimo y doloroso. ¿Qué hacer con una hija que acababa de demostrar que no tenía ni una gota de respeto por el hombre que la había educado? Recordé a Carmen, mi esposa, que murió hace 5 años por un cáncer muy rápido. Me vino a la mente las noches que hablábamos de Nerea en su adolescencia, preocupados por su carácter fuerte y su costumbre de lastimar a los que más la querían cuando se enojaba o se frustraba. «Algún día aprenderá, Emilio», me decía Carmen mientras me acariciaba el pelo. «Solo necesito tiempo para madurar». Pero Carmen se equivocó. Nerea no había cambiado. Con 35 años, seguía siendo igual de impulsiva, dañina y egocéntrica que a los 15. Y yo, como un tonto, seguía esperando un cambio que nunca llegó. Cerca de las 11:30 de la noche me puse de pie, sintiendo el dolor en mis rodillas y codos por tanto tiempo quieto. Fui a mi oficina, un cuarto que había sido mi lugar seguro en los últimos 10 años. Las paredes estaban llenas de libros de historia, biografías de líderes de negocios y fotos de momentos felices con Carmen y Nerea cuando era niña. En mi gran escritorio de madera de caoba, que fue de mi padre Teodoro Pascual, abrió un compartimento oculto y sacó una carpeta amarilla que no había tocado en meses. Dentro estaban los papeles de todo lo que le había dado a Nerea en los últimos 5 años. Un piso de 120 metros cuadrados en Chamberí, valorado en 280.000 euros que puse a su nombre al cumplir los 30. El coche todoterreno, BMW X3, que compramos juntos hace 2 años, aunque todas las letras salían de mi cuenta del Banco Santander. Y los 8.000 euros pagados para su viaje de graduación a Francia e Italia, planeado para mayo. Pero había algo más que Nerea no sabía, algo que nunca le había contado a nadie, excepto a mi abogado de confianza. Un secreto guardado durante 14 años, desde que mi padre murió en 2010. Mi papá, Teodoro Pascual Gutiérrez, fue mucho más que un simple empleado de banco, como todos creían. Durante 40 años, invirtió con cuidado en pequeños negocios, que después crecieron hasta ser grandes corporaciones. Cuando murió, me heredó un conjunto de 15 negocios por toda España, cuyo valor total se acercaba a los 47 millones de euros, pero nunca lo conté. Mi padre me había dado una enseñanza valiosa. Emilio, hijo, no le digas a nadie la cantidad de dinero que tienes en realidad. La gente cambia cuando te sabe rico. Te miran diferente, te tratan diferente y nunca sabes si te quieren a ti o a tu dinero. Durante 14 años, seguí ese consejo al pie de la letra. Vivía de forma sencilla en mi casa de Las Rosas, manejaba un coche normal, un Seat León. Y así la gente pensaba que solo era un señor con una buena jubilación, pero nada más. Ni siquiera Nerea sospechaba que el dinero que le daba salía de una fortuna que podría comprar su estilo de vida 1.000.000 de veces sin afectar las finanzas de la familia. Pero en ese momento, sentado en mi oficina a las 12 de la noche del 15 de marzo de 2024, mi silencio iba a acabarse, no para presumir de mi riqueza, sino para usar esa fortuna como la herramienta más fuerte que tenía para educar.
Tomé mi celular y busqué el número de Nicolás Vega Serrano, mi abogado de los últimos 25 años y la única persona que conoció mi verdadero dinero. Lo llamé a las 12:15 de la mañana. Me contestó con voz de recién despertado después del quinto tono. «Está todo bien, pero es muy tarde, Nicolás», dije con una calma que me sorprendió. «Necesito que nos veamos mañana a primera hora. Ha llegado el momento de enseñarle a mi hija lo que son las consecuencias». Se hizo un silencio. Nicolás me conoció lo suficientemente bien para saber que iba muy en serio. «¿Qué ha pasado, Emilio?» Esta tarde, en mi cumpleaños, delante de 25 personas de mi familia, Nerea me llamó una vergüenza que ensucia el apellido familiar y se fue dando portazos. Hubo otro silencio, más largo esta vez. «Entiendo», dijo por fin. «¿Qué necesitas que haga?» Le pedí que anulara todo lo que le había pasado a su nombre, el piso, el carro, el viaje, absolutamente todo. Si ella cree que soy una vergüenza, que ensucia el nombre de la familia, le explicó, entonces no tiene por qué quedarse con nada que venga de mí. «Emilio, ¿estás seguro?» «Es tu única hija. Precisamente por eso tengo que hacerlo, Nicolás. He sido demasiado suave, demasiado permisivo. He criado a una persona que no respeta a su propio padre. Y es hora de que entienda que lo que hace tiene efectos reales». Oí a Nicolás moverse, seguro levantándose para apuntar. «De acuerdo. ¿Cuándo nos vemos?» «Mañana lunes a las 8 de la mañana en tu oficina. Y Nicolás, quiero que sea rápido y definitivo, nada a medias. ¿Me has entendido? ¿Algo más?» Miré por la ventana hacia el jardín, donde apenas horas antes había estado celebrando lo que pensé que sería un día feliz. Las sillas vacías me recordaron la humillación. «Sí», dije con una decisión que no sentía desde hacía años. «Quiero que busques un apartamento de alquiler muy simple, pequeño, de unos 40 metros cuadrados, en un sector de gente común. Ella va a tener que aprender cómo es vivir con el dinero justo. Si se niega, no va a tener otra opción. Mañana por la noche, cuando llegue a su piso de Chamberí, ya no será suyo». Tras colgar con Nicolás, me quedé en mi escritorio mirando las fotos de Nerea de niña. ¿En qué momento esa niña dulce se había convertido en la mujer cruel que me había humillado? Pero ya no importaba. El tiempo de la paciencia y la comprensión había terminado. Era hora de que Nerea Pascual Mendoza aprendiera quién era en realidad su padre. Y más importante, quién era ella sin el respaldo económico que siempre dio por sentado. Su educación más importante estaba a punto de empezar. El lunes 18 de marzo de 2024 amaneció con lluvia, como si el cielo sintiera mi tristeza de todo el fin de semana. Aunque no había dormido más de 3 horas seguidas desde el sábado, mi mente estaba más clara y atenta que en años. Me duché con agua fría, me afeité con cuidado y me puse mi mejor traje, el mismo traje azul marino que usó para enterrar a Carmen hace 5 años. No era casualidad. Ese traje representaba los momentos más serios y decisivos de mi vida, y lo que estaba a punto de hacer sin duda lo era. La oficina de Nicolás Vega Serrano está en el centro de Madrid, en un antiguo edificio que ha aguantado bien el paso del tiempo. Llegué exactamente a las 8:00, como quedamos. Su secretaria, Beatriz, me llevó de inmediato al cuarto principal. Él ya estaba detrás de su gran escritorio de nogal, con varias carpetas abiertas. A sus 50 años, mantiene la energía que lo hace uno de los abogados más respetados de Madrid en temas de dinero familiar. «Buenos días, Emilio», me saludó, levantándose para darme la mano. «Te he estado mirando todos tus papeles desde las 5 de la mañana. Antes de seguir, necesito que me confirmes exactamente qué quieres hacer y por qué». Me senté en la silla de cuero, crucé las manos y le conté todo lo que había pasado en mi cumpleaños. Nicolás me escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta. «Entiendo tu enfado», dijo cuando terminó, «pero debemos ser muy precavidos. Quitar propiedades no es algo que se haga en un día, y necesitamos razones legales muy fuertes. Por eso estoy aquí, Nicolás. Explícame qué puedo y qué no puedo hacer». Nicolás abrió la carpeta más gruesa, la que tenía los documentos de la fortuna heredada. «Primero repasemos tu situación real», dijo poniéndose las gafas. «La fortuna de tu padre ha seguido creciendo bajo tu manejo silencioso. Según las cuentas que hicimos en enero,
Todo vale 47,2 millones de euros. La cifra me impactó, aunque ya la sabía más o menos. Me contó que eran 3 empresas de construcción en el sur de España, 4 de transporte en el este, 2 fábricas de ropa en el norte, 3 negocios de tecnología en la capital y 5 más de bienes raíces. Escuchar esto me hizo recordar lo mucho que mi padre había logrado en secreto y lo que yo había seguido construyendo. Ahora, dijo Nicolás cerrando esa carpeta y abriendo otra más delgada, hablemos de lo que le ha dado a Nerea. Sacó una hoja con los datos. Piso en Chamberí, transferido en 2019. Valor real 280.000 euros. Coche BMW X3 modelo 2022, pagado por ti, pero a su nombre. 45.000 euros pendientes. Viaje a Francia y Italia pagado por completo. 8.000 euros. En total hablamos de 333.000 euros en cosas y gastos. Y sí, puedo anular todo eso legalmente. Nicolás se reclinó y me miró fijo. Recuperar el piso es lo más difícil, porque está a su nombre desde hace 5 años. Pero recuerdo que cuando se lo diste, pusimos una nota legal que nos ampara si pasan cosas muy graves en la familia. Podemos exigir para que te lo devuelvan. Esto tardará unos 2 meses, pero se puede hacer. ¿Y el coche? Eso es más sencillo. Como tú firmaste el crédito del banco, puedes anular el acuerdo de inmediato y pedir que se lleven el vehículo. ¿Y el viaje? Los 8.000 euros se pagaron con tu tarjeta. Podemos cancelarlo hoy mismo y recuperar el 70% del dinero, perdiendo solo una parte por anularlo tan tarde. Me quedé en silencio unos minutos pensando. Nicolás respetó mi tiempo. Hay algo más que debemos hablar, dijo finalmente. ¿Qué va a hacer después? Me refiero a dónde vivirá cuando pierda el piso. Ya lo he pensado. Quiero que busques un apartamento de alquiler muy simple, pequeño, de unos 40 metros cuadrados, en un sector de gente común, pero seguro. Algo que cuesta unos 600 euros al mes. ¿Y vas a pagar tú ese alquiler? No, lo va a pagar ella con su propio dinero. Nicolás levantó una ceja. Emilio, Nerea nunca ha tenido un trabajo fijo. ¿Cómo va a conseguir 600 euros? Ese es precisamente el punto, Nicolás. Va a tener que aprender. Hablé con Antonio Ruiz, el dueño de las tiendas Moda y Estilo. Me debe algunos favores. Está dispuesto a darle un puesto de trabajo en una tienda del centro, ganando 1.100 euros al mes. ¿Ya has arreglado todo eso sin preguntarle? Exactamente. Una persona de 35 años que humilla a su padre así, pierde el derecho a decidir las consecuencias de lo que hace. Nicolás tomó más notas, asintiendo despacio. Entiendo tu idea, pero tengo que preguntarte una vez más. ¿Estás completamente seguro de que quieres seguir? Una vez que empecemos, será muy difícil echarse para atrás. Me levanté y fui a la ventana de la oficina. Abajo se veía una calle llena de gente que iba a sus trabajos, personas normales que se esfuerzan cada mañana para ganarse la vida. Sinceramente, Nicolás, dije sin darme la vuelta, durante 35 años he sido el padre más suave del mundo. Le he dado todo. He aguantado sus rabietas, he disculpado su comportamiento con la familia y he esperado pacientemente que cambiara. El sábado, delante de mis hermanos, mis sobrinos y mis amigos más queridos, me llamó una vergüenza que ensucia el nombre de la familia. Eso no fue un enojo de juventud. Fue la afirmación consciente de una mujer adulta que no respeta al hombre que le dio todo. Volví a mi asiento. Si soy una vergüenza para ella, entonces no necesita nada que provenga de esta vergüenza. Es hora de que aprenda a vivir con sus propias palabras. Nicolás cerró las carpetas y me dio la mano. En ese caso, empezaremos hoy mismo. Dame 48 horas para dejar todo listo. Cuando salí de su oficina a las 10:30 de la mañana, sentí algo que no experimentaba desde el sábado por la noche. Una sensación de control total sobre mi propia vida. Nerea estaba a punto de descubrir que su padre no era el hombre débil que había estado humillando durante años. La lección más importante de su vida terminaba de comenzar. La semana que siguió fue muy organizada. Yo quería que cada paso se hiciera de forma profesional y tranquila, sin escándalos, pero con una efectividad que mostrara lo serio que iba. El martes 19 de marzo, apenas un día después de nuestra charla, Nicolás ya había puesto en marcha todo el papeleo. Su experiencia de 25 años
Se notó en la rapidez con que lo hizo. A las 9 de esa mañana recibí su primera llamada. «Emilio, la orden para recuperar el piso ya se ha metido en el juzgado», me informó. La nota legal que pusimos en 2019 nos da una razón muy sólida. ¿Cuánto tiempo tardará? Entre 6 y 8 semanas para que todo el proceso legal termine. Pero la noticia oficial llegará a Nerea el viernes. A partir de ese momento, tendrán 2 meses para encontrar otro lugar. El miércoles 20 de marzo fue el turno del coche. Como yo era el que pagaba el crédito del banco, el proceso resultó sorprendentemente sencillo. Hablé con la financiera del BMW, me explicó Nicolás. Como tú estás al día con los pagos, tienes derecho a anular el contrato. El carro se lo llevan el próximo lunes y si Nerea se opone, no puede negarse. Legalmente el vehículo es del banco hasta que se paga el último euro. El jueves 21 de marzo, el viaje. Nicolás había contactado a la agencia. Buenas y malas noticias, me dijo durante el almuerzo. La mala es que perdemos 2.400 euros por anularlo tan tarde. La buena es que recuperamos 5.600 euros que irán a tu cuenta el martes. Me parece justo, le dije. Esos 2.400 euros son el precio de una lección que vale mucho más. Durante esos días me descubrí la paz interior que había encontrado. Después del golpe y la rabia del sábado, había llegado a un estado de decisión tranquila. El viernes 22 de marzo, mientras tomaba mi café en el jardín, recibí la llamada clave. «Emilio, la noticia legal fue entregada en persona a Nerea esta mañana a las 11:30», me informó Nicolás. El mensajero del juzgado me contó que se puso muy pálida y empezó a hacer preguntas que él no podía responder. Me quedé en silencio, imaginando a Nerea recibiendo esos papeles, entendiendo que su vida cómoda iba a cambiar de golpe. ¿Algo más? Sí, encontré el apartamento que me pediste. Es un estudio de 42 metros cuadrados en el barrio de Carabanchel, cerca del metro. Limpio, seguro y con lo básico. El alquiler es 620 euros más 80 de gastos. Carabanchel, un barrio de gente trabajadora y honesta, perfecto para mi plan. Y el trabajo, añadió. Antonio Ruiz confirmó el puesto en su tienda de la calle Preciados. 1.100 euros al mes, de lunes a sábado. Puede empezar el primer lunes de abril. El fin de semana del 23 y 24 de marzo mantuve mi rutina normal. El lunes 25 a las 8:30, Nicolás llamó otra vez. La grúa se acaba de llevar el BMW de Nerea, me informó. Estaba en la calle, frente a su piso. Salió corriendo en pijama cuando oyó el ruido, pero ya era muy tarde. ¿Hubo algún problema? Ninguno. El conductor le mostró los papeles y ella se quedó allí parada en la acera, viendo cómo se llevaban su carro. Esa imagen me provocó una mezcla de sensaciones difíciles de explicar. Durante los días siguientes, establecí un orden de informes con Nicolás. Cada mañana a las 9:00 me llamaba con novedades. El apartamento de Carabanchel está listo para que se mude de inmediato, me dijo el miércoles 27 de marzo. Pagué la fianza y el primer mes, como acordamos. En cuanto al trabajo, Antonio Ruiz está esperando a Nerea el 1 de abril. Le expliqué la situación general sin dar detalles privados y él entendió. Es un hombre que cree en las segundas oportunidades. El jueves 28 de marzo, justo 2 semanas después de mi cumpleaños, recibí la llamada que sabía que llegaría, pero no fue de mi abogado. Mi teléfono mostró un nombre que no veía desde aquella tarde, Nerea. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. Cuando por fin lo hice, mi voz era serena, controlada, muy diferente al padre blando que ella había conocido siempre. «Dígame». «Papá». Su voz sonaba rota, desesperada, completamente distinta a la de la mujer furiosa de hace 2 semanas. «Necesito hablar contigo, por favor». «Soy todo oídos, Nerea. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están quitando todo?» «¿Por qué?». La corté con una calma que me asombró. Las acciones tienen consecuencias. Y tú, hija mía, acabas de descubrir cuáles son las consecuencias de llamar a tu padre una vergüenza que mancha el apellido familiar delante de toda su familia. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado, pero seguí allí, asimilando por primera vez en su vida de adulta que sus palabras no habían quedado sin respuesta. La verdadera lección para Nerea Pascual Mendoza acababa de empezar. El silencio en el teléfono se sintió eterno. Escuchaba su respiración forzada
y por un instante sintió ganas de ceder, de volver a ser el padre que la protegía. Pero al recordar su cara de desprecio y sus palabras hirientes delante de todos, mantuve mi posición. «Papá, por favor», dijo al fin, casi susurrando. «Sé que me equivoqué. Sé que dije cosas terribles, pero esto es demasiado. No puedo perder mi apartamento, no puedo perder todo lo que...». La interrumpí con una frialdad que ni yo mismo creía tener. «Lo que te regalé sin que lo merecieras, lo que te di sin pedirte nada a cambio, excepto un respeto mínimo hacia tu padre. Pero papá, yo no tengo dinero, no tengo trabajo, no sé cómo, y ahora vas a aprender». Colgué sin decir más. Era martes 3 de abril de 2024, y el plan de Nicolás seguía su precisión militar. Yo sabía que el momento más fuerte aún estaba por llegar. El momento clave fue el lunes 8 de abril. Nerea, en su desesperación, intentaba encontrar soluciones rápidas. Había buscado trabajos temporales y pensado en vender cosas, pero nada solucionaba su falta de dinero inmediata. Por eso, esa mañana fue al Banco Santander de Chamberí, donde siempre hacía sus pequeñas operaciones, sin fijarse en los asuntos financieros que yo manejaba. Llegó a las 10:15, vestida de forma elegante, para dar una imagen de solvencia que ya no tenía. Raúl Herrero González, el director, un hombre profesional que conoció a mi familia, la recibió. «Buenos días, señorita Nerea. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Necesito solicitar un préstamo personal», dijo ella, tratando de estar tranquila. «Es urgente. Quería 15.000 euros para poder salir adelante mientras buscaba trabajo». Raúl revisó sus papeles y notó el detalle crucial. «Veo que no tiene ingresos fijos declarados. Para el préstamo que pide, necesitamos prueba de que puede pagar la cuota mensual». «Por eso estoy aquí», respondió Nerea nerviosa. «Necesito el dinero para poder establecerme mientras busco empleo. Es algo temporal». Raúl, que conoció la situación de nuestra familia, se inclinó hacia ella. «Señorita Nerea, con el patrimonio empresarial de su padre, este préstamo sería una simple formalidad». Nerea lo miró sin entender. «¿El patrimonio empresarial de mi padre? No sé de qué me habla. Mi padre está jubilado, solo tiene una pensión decente». Raúl se dio cuenta de que estaba entrando en un tema muy delicado. «Señorita Nerea, creo que hay información importante sobre su familia que usted no conoce. Su padre, don Emilio Pascual Ramos, es dueño de múltiples empresas que manejan sus cuentas con nosotros». El rostro de Nerea se puso pálido. «¿Qué empresas? ¿De qué está hablando?». Raúl, cuidando sus palabras, le mostró una carpeta. «Sin decir nada que no deba, puedo confirmarle que su padre es dueño de 15 empresas por toda España, con un valor que supera con creces los 40 millones de euros». Las palabras la golpearon. Se agarró a la silla, respirando rápido. «40 millones», murmuró apenas audible. «Son negocios de construcción, logística, tecnología, inmobiliaria. Su padre lo heredó de su abuelo Teodoro en 2010 y ha seguido creciendo la fortuna de manera muy inteligente. Pero él vive modestamente», balbuceó. «Conduce un coche normal. Nunca ha presumido de nada. Su padre es extremadamente discreto», explicó Raúl. «En 15 años, vio que mantiene una vida personal muy sencilla, mientras maneja un imperio de negocios considerable». Nerea procesó la información que cambiaba toda su realidad. Salió del banco en estado de shock y estuvo vagando por la calle 2 horas, llamando a mi teléfono repetidamente, pero yo no contesté. Cuando llegó a su piso, se desplomó en el sofá y lloró por primera vez en años, dándose cuenta de que su padre no era el hombre limitado que ella había despreciado, sino un millonario silencioso que ahora le estaba dando la lección más dura. En las 6 horas que siguieron, Nerea me llamó 17 veces. Cada vez que no contestaba era una prueba de que el control había cambiado de manos. Ya no era la hija caprichosa, era una mujer enfrentando la vida real, y yo era el responsable de su nueva situación. A las 18:30, mientras cenaba mis lentejas, la receta de Carmen decidió responder a su llamada número 18. «Sí», le dije con la misma voz fría. «Papá, por favor». «Necesito que hablemos». Su voz sonaba desesperada, confusa y por primera vez con una humildad obligada. «Te escucho». «Nerea, he estado en el banco hoy. Raúl Herrero me dijo cosas...».
Cosas sobre ti que nunca supe. ¿Es verdad que tienes 15 empresas? ¿Es verdad que vales más de 40 millones de euros? Hice una pausa intencional, saboreando mi cena mientras ella esperaba. El poder de hacerla esperar era algo nuevo y que estaba aprendiendo a usar. Es verdad, respondió con una simpleza que la desarmó más. ¿Y nunca me lo dijiste? ¿En 35 años? ¿Nunca pensaste que era importante que tu única hija supiera que eres millonario? ¿Por qué habría de decírtelo? Repliqué con lógica inquebrantable. ¿Para que me trates como un cajero automático en lugar de como un padre? ¿Para que cada charla girara en torno al dinero en vez del respeto? Escuché un sollozo ahogado. Pero papá, si hubieras confiado en mí, confiar en ti, la interrumpí con firmeza. Nerea, el 15 de marzo, delante de 25 personas de nuestra familia, me llamas una vergüenza que mancha el apellido familiar. Una hija en la que se confía no humilla a su padre en público. Una hija que merece conocer secretos familiares no trata a su padre como basura cuando está molesta. Estaba furiosa por Iker. Estaba alterada. No pensé. Exactamente, la corte de nuevo. No pensaste. A los 35 años, no pensaste antes de herir a tu padre, delante de las personas que más nos importan. Y ahora vas a aprender que no pensar antes de actuar trae consecuencias muy reales. El llanto se hizo más fuerte, pero mantuve mi postura. Esos días de ceder ante sus lágrimas habían terminado. ¿Qué quieres de mí, papá? ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto? No se trata de lo que tengas que hacer, Nerea. Se trata de lo que vas a aprender. Has vivido en una burbuja que yo creé, donde nunca enfrentaste la realidad. Vas a perder el piso porque nunca aprendiste a valorar lo que cuesta un hogar. Vas a perder el coche y el viaje porque nunca entendiste que son privilegios que se ganan. Pero, papá, ¿dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Ah? Le dije con una sonrisa que no podía ver. Me alegra que preguntes eso, porque por fin estás pensando en forma práctica. Abrí mi libreta con los datos del plan. Te conseguí un apartamento en Carabanchel, 42 metros cuadrados con lo básico. El alquiler es 700 euros al mes con gastos incluidos. Carabanchel. Su voz reflejó auténtico shock. Un barrio de trabajadores honestos. Terminó su frase. Gente que se esfuerza, paga sus cuentas y vive con lo que tiene. Exactamente la persona que vas a aprender a ser. ¿Y cómo voy a pagar 700 euros si nunca he trabajado? También lo resolví. Antonio Ruiz te dará un puesto de asistente de ventas en su tienda de la calle Preciados. Fue 100 euros al mes brutos. Horario de lunes a sábado. Hubo un silencio. ¿Y ya organizas toda mi vida sin consultarme? Exactamente como tú organizas la humillación de mi familia sin consultarme, respondí sin sentir pena. La diferencia es que yo estoy organizando tu futuro para que aprendas a ser responsable. Y tú organizaste mi humillación por el simple gusto de lastimar. Papá, por favor, esto es demasiado. No puedo. Sí puedes. Y lo harás porque la alternativa es peor. ¿Qué alternativa? Que corte todo contacto. Anule estas oportunidades y te deje descubrir sola lo que significa ser una mujer de 35 años, sin dinero, sin experiencia y sin apoyo familiar. Esta amenaza, dicha con calma absoluta, provocó un silencio total. Papá, susurró con voz rota, ¿me odias? Esa pregunta me tocó. No te odio, Nerea. Te amo lo suficiente como para enseñarte lecciones que debía haberte dado hace 15 años. Te amo lo suficiente para detener tu destrucción personal antes de que sea demasiado tarde. Pero no confundas amor con ser blando. Ya no voy a permitir que me faltes al respeto, que desperdicies tu vida o que actúes como si el mundo te debiera algo. ¿Podremos volver a ser como antes? No, respondió con honestidad brutal. Nunca. Antes yo era tu banco personal y tú eras mi hija irrespetuosa. Lo que construyamos ahora será diferente, basado en el respeto mutuo y la responsabilidad real. Colgué sin despedirme. Esa noche dormí mejor que en semanas, sabiendo que al fin había tenido el coraje de ser el padre que Nerea necesitaba, en lugar del que ella quería. Los 3 días siguientes fueron de silencio absoluto. Yo me preguntaba si ignoraría mis órdenes, pero sabía que tarde o temprano la realidad la alcanzaría.
El jueves 11 de abril, mientras leía el periódico, mi teléfono sonó a las 10:47. Nerea. Contesté al segundo tono con la misma frialdad profesional. Buenos días, Nerea. Papá. Empezó con una voz que ya no era histérica, sino de resignación. He estado pensando en todo. Necesito saber exactamente qué va a pasar, con fechas y detalles. No puedo seguir en esta incertidumbre. Su petición me sorprendió por la madurez inesperada. Por fin estaba pidiendo planificación y responsabilidad. Muy bien, le dije. Te daré todos los detalles, pero quiero que sepas que no son negociables. Son hechos que van a ocurrir, contigo o sin ti. Te escucho. El piso de Chamberí debe estar completamente vacío el domingo 14 de abril. Tienes 3 días. Una empresa de mudanzas recogerá tus cosas personales. Ropa, documentos, objetos de valor sentimental. El sábado 13 de abril a las 9:00 de la mañana. El apartamento de Carabanchel estará listo el lunes 15 de abril. La dirección es calle Antonia Rodríguez Sacristán, número 47, tercero B. Tiene ascensor y portero. Está amueblado solo con lo esencial: cama, armario, mesa, sillas, electrodomésticos, utensilios básicos. El contrato de alquiler es por 1 año. Si demostramos ser responsables, podemos mejorar la situación. El trabajo en moda y estilo comienza el lunes 22 de abril a las 10:00 de la mañana. Será asistente de ventas bajo la supervisión de Patricia Morales Vega, una mujer con 20 años de experiencia. El salario es de 1.100 euros brutos, unos 950 netos. El piso cuesta 700 euros al mes. Te quedan 250 euros para comida, transporte y gastos. Escuche un suspiro. Es muy poco dinero, papá. Es exactamente lo que ganan millones de trabajadores españoles que mantienen este país en pie, respondió. Gente que nunca tuvo la suerte de vivir 35 años sin preocuparse por un presupuesto. Si no es suficiente, aprenderás a hacer que sea suficiente. Cocinarás en casa en lugar de pedir comida a domicilio. Desde ahora, tendrás que adquirir tus prendas en liquidaciones o saldos, dejando de lado las tiendas lujosas y costosas. Deberás desplazarte caminando o utilizando el sistema de transporte colectivo, en lugar de tomar vehículos de alquiler como los taxis. Tendrás que programar con cautela cada moneda, cada unidad de dinero que poseas, porque cada pequeño monto tendrá una gran importancia. La gravedad de mis palabras provocó un nuevo y extenso silencio. Papá, ¿existe alguna posibilidad, por mínima que sea, de que me proporciones un apoyo monetario durante los primeros meses, solo hasta que logre acostumbrarme a esta nueva vida? No, sir. Mi réplica fue inmediata y sin discusión. Cualquier ayuda económica que yo te dé iría en contra del propósito fundamental de todo este proceso. Vas a asimilar lo que es la verdadera autonomía, no una autonomía que está financiada por otros. Pero, ¿qué sucede si surge una urgencia médica grave? ¿O si pierdes mi empleo? ¿O si se presenta algún imprevisto de salud de verdad serio? El sistema de atención sanitaria de este país te brindará cobertura como a cualquier otra ciudadana. Si pierdes el trabajo por no ser responsable, tendrás que asumir las consecuencias lógicas de esa falta de madurez. Si pierdes el empleo por motivos que no dependen de ti, entonces sí podríamos dialogar sobre una asistencia económica muy específica y temporal. ¿Y mis amistades? ¿Mi interacción social? Tu vida de relaciones sociales será exactamente tan amplia como te lo permite tu nuevo presupuesto. Si deseas salir a cenar con amigos, necesitarás ahorrar dinero para ese gasto, igual que lo hace cualquier persona que trabaje. Si quieres ir al cine, tendrás que seleccionar entre esa actividad y cualquier otra cosa que necesites comprar esa semana. ¿Y las vacaciones y los viajes de placer? Tus periodos de descanso serán precisamente aquellos que te puedas permitir con el dinero que ganas y los días libres que la ley te otorga. Si quieres hacer viajes, tendrás que destinar ahorros durante muchos meses o incluso años, justo como lo hace toda la gente que no nació con ciertas ventajas o lujos. Papá, murmuró ella con una voz que empezaba a quebrarse nuevamente por la emoción. Esto va a resultar muy complicado. Sí, confirmé sin intentar suavizar la dura verdad. Va a ser sumamente difícil.
Vas a llorar de frustración en muchísimas noches. Vas a echar de menos con todas tus fuerzas la comodidad a la que siempre estuviste acostumbrada. Vas a sentir músculos que ni siquiera sabías que tenías, debido a que pasarás muchas horas diarias de pie. Vas a entender lo que significa regresar a casa completamente agotada después de una jornada laboral real. Hice una pausa para dejar que esas verdades se asimilaran por completo. Pero también vas a aprender la enorme satisfacción de generar tu propio dinero. Vas a descubrir el placer de pagar tus propias cuentas con el fruto de tu propio esfuerzo. Vas a desarrollar resistencia, disciplina y un entendimiento verdadero del valor de las cosas que nunca tuviste mientras todo llegaba a ti sin esfuerzo. ¿Y si simplemente no puedo lograrlo? ¿Y si todo resulta en un completo fracaso? Entonces fracasarás y las consecuencias de ese tropiezo serán solo tuyas. Pero yo confío mucho más en tu capacidad para salir adelante de lo que tú confías en ti misma. ¿Por qué dices eso? Porque eres mi hija y yo lograré sobrevivir a situaciones mucho más difíciles cuando tenía tu edad. La gran diferencia es que yo nunca tuve la opción de que un padre viniera a salvarme. Tú tienes esa alternativa, pero solo la podrás usar después de que pruebes que puedes vivir y funcionar sin ella. ¿Por cuánto tiempo tengo que mantener esta situación antes de que considere que me ha perdonado? Nerea, le respondí con un tono de voz suave que contrastaba con la firmeza de mis palabras anteriores. Esto no se trata de un perdón. Yo ya te perdoné por las palabras hirientes que me dijiste en mi cumpleaños. Esto se trata de educarte para que te conviertas en una persona de la que tú misma puedas sentirte orgullosa. Y por supuesto, de la que yo también pueda estar orgulloso. ¿Cómo voy a saber cuándo adquirió suficiente aprendizaje? Lo sabrás cuando ya no necesitas preguntarme eso. Cuando tu motivación provenga de tu propio desarrollo personal y no de buscar mi aprobación, cuando valores más tu independencia que el dinero que yo pueda darte. Tras finalizar esa conversación telefónica, permanecí sentado en mi jardín por más de 60 minutos, observando las flores que mi esposa había plantado hace años y que yo había seguido cuidando con devoción desde su fallecimiento. Por primera vez desde aquel triste día de mi cumpleaños, sentí algo parecido a la tranquilidad interior. La enseñanza más crucial en la vida de mi hija había comenzado de manera oficial. El lunes 15 de abril del año 2024 marcó el inicio de la transformación más profunda que Nerea había experimentado en sus 35 años de existencia. Según me comunicó Nicolás esa misma tarde, el cambio de domicilio se había efectuado sin mayores contratiempos, aunque no estuvo exento de un considerable malestar emocional. La empresa de mudanzas llegó puntualmente a las 9 de la mañana del sábado anterior al apartamento de Chamberí. Los empleados profesionales con mucha experiencia en este tipo de trabajos empacaron metódicamente las pertenencias personales de Nerea, su ropa, algunos de sus libros universitarios, fotografías familiares y aquellos pocos objetos con valor sentimental que había acumulado en años de vida acomodada. Lo que se quedó atrás fue igualmente significativo. Los muebles de lujo que yo había adquirido, la televisión de 55 pulgadas, el equipo de sonido importado, la vajilla elegante que mi esposa le había regalado al graduarse y decenas de otros artículos que representaban un estilo de vida que Nerea estaba perdiendo para siempre. El apartamento de Carabanchel que la guardaba era un mundo totalmente distinto. 42 metros cuadrados distribuidos en un dormitorio principal, una cocina muy pequeña, un baño sencillo pero útil, y una salita que apenas tenía espacio para un sofá de 2 asientos. Las ventanas daban a un patio interior sin mucha luz, muy diferente de las vistas amplias de Madrid que había gozado desde su anterior residencia en Chamberí. Durante esa primera semana, del 15 al 21 de abril, Nerea experimentó lo que en psicología se denomina la bofetada de realidad o shock de ajuste. Cada aspecto de su rutina diaria requeriría ser replantado por completo, calculando en limitaciones que nunca antes había conocido. El primer impacto ocurrió con la compra de alimentos. El martes 16 de abril se dirigió al supermercado más cercano,
con la idea de adquirir los productos habituales que siempre había puesto en su carrito sin considerar los precios. Jamón curado de alta calidad, quesos traídos de otros países, frutas que no eran de la estación, productos orgánicos muy caros, vinos que superaban los 20 euros por botella. Cuando llegó a la caja, el total ascendía a 127 euros. Con asombro, se percató de que esa sumaba más de la mitad del dinero que tenía asignado para comida en todo el mes. Tuvo que abandonar la fila, regresar a los pasillos y cambiar producto tras producto por alternativas mucho más baratas. Jamón cocido en vez de ibérico, queso simple de origen nacional, frutas de temporada, artículos de la marca del supermercado y agua del grifo en lugar de botellas caras. Su segunda compra sumó 43 euros, pero la vergüenza de tener que devolver la mercancía ante otros clientes impacientes le impartió su primera lección fundamental sobre cómo manejar un presupuesto real. El miércoles se enfrentó por primera vez en años al sistema de transporte público de Madrid. Durante toda su vida adulta, había dependido de taxis, de su propio auto elegante o de mi disposición para llevarla a donde necesitara. Ahora, con un abono mensual de metro que consumía 54 euros de su presupuesto, debía organizar cada trayecto con precisión. El metro de la línea 5 que conectaba Carabanchel con el centro era un mundo social que ella jamás había visto de cerca. Gente que se levantaba muy temprano para ir a trabajar. Estudiantes con mochilas pesadas, madres maniobrando con carritos de bebé en espacios reducidos, personal de limpieza volviendo de turnos nocturnos. Toda una sociedad funcionando con horarios y gastos que ella había ignorado por completo durante años. Sus pies, que estaban acostumbrados a zapatos finos usados solo de vez en cuando, empezaron a llenarse de ampollas por tener que caminar las distancias que el transporte público exigía. Sus manos, suaves por años de manicuras, comenzaron a mostrar pequeñas durezas por tener que usar llaves, cargar bolsas y realizar las tareas del hogar que antes dejaba en manos de otros o simplemente evitaba. El jueves 18 de abril, 3 días antes de empezar a trabajar, Nerea tuvo su primera gran crisis de nervios desde que todo esto comenzó. Según Andrés, quien mantuvo una comunicación discreta conmigo durante este periodo, ella lo llamó llorando a las 10:30 de la noche. «Tío Andrés», le dijo entre sollozos, «no soy capaz de hacer esto. No sé cómo tengo que hacerlo. No sé cómo preparar comidas económicas. No sé cómo hacer que 30 euros me alcancen para una semana. No sé cómo lavarme el cabello sin mi peluquería de siempre». Andrés, siguiendo las instrucciones claras que yo le había dado, la escuchó con cariño, pero evitó ofrecerle soluciones prácticas. «Nerea, mi niña», le contestó él con la calma que le daban sus 68 años. «Millones de mujeres en España se enfrentan a estos mismos retos todos los días. Si ellas pueden aprender, tú también lo conseguirás. Pero a mí nunca me enseñaron. Papá y mamá nunca me prepararon para esta vida. Tu padre te está educando ahora, y lo está haciendo de la forma más efectiva que existe». El viernes 19 de abril, solo 2 días antes de su primer día de trabajo, Nerea tomó una decisión que me produjo un orgullo inesperado cuando Nicolás me lo contó. En vez de seguir quejándose, optó por utilizar sus últimas horas de descanso para prepararse metódicamente para su nueva realidad. Visitó la biblioteca pública de Carabanchel y pidió prestados libros sobre cocina de bajo costo, manejo de las finanzas del hogar y técnicas básicas para desenvolverse en la ciudad. Durante 6 horas seguidas leyó y tomó notas, igual que el estudiante aplicado que había sido hacía poco. Esa noche, preparó su primera cena hecha completamente por ella. Pasta con salsa de tomate casera, una ensalada sencilla y pan tostado. El costo total fue de 3,80 euros. La satisfacción de comer algo que había cocinado con sus propias manos, usando dinero que todavía no había ganado, pero que representaba su futuro esfuerzo, le brindó una sensación que nunca antes había experimentado. El sábado 20 de abril, lo dedicó a explorar su nuevo barrio con ojos completamente nuevos. Carabanchel, que al principio le había parecido un escalón social bajo, comenzó a revelar una riqueza humana que había ignorado durante toda su vida.
panaderías familiares, donde el dueño conocía el nombre de cada cliente, mercados de barrio donde los vendedores daban consejos para elegir las mejores verduras, bares pequeños donde los trabajadores se juntaban después de sus turnos para compartir conversaciones honestas sobre sus vidas verdaderas. Por primera vez, Nerea comenzó a relacionarse con gente que no conocía su apellido, que no conocía nada de su familia y que la juzgaría solo por ser ella misma. Esta sensación de no ser reconocido, que inicialmente la asustaba, se fue transformando poco a poco en una extraña forma de libertad. El domingo 21 de abril, su último día antes de comenzar a trabajar, Nerea hizo algo que no había hecho en años. Pensó profundamente en su vida sin nada que la distrajera. Sin televisión de pago, sin suscripciones de entretenimiento, sin dinero para salir a actividades caras, se encontró con un recurso que había perdido hacía mucho tiempo. Tiempo genuino para la reflexión. Sentada en el sofá pequeño de su apartamento, mirando por la ventana hacia el patio interior, donde otros vecinos tendían la ropa, empezó a comprender algo esencial sobre la existencia humana que sus 35 años de privilegios le habían ocultado. La mayoría de las personas no vivían como ella. La mayoría trabajaba cada día solo para cubrir las necesidades básicas. Planificaba cuidadosamente cada gasto y encontraba satisfacción en logros pequeños pero auténticos. No era una vida de escasez, sino una vida con un objetivo claro, donde cada decisión tenía consecuencias directas y cada éxito se conseguía mediante el esfuerzo real. Esa noche, por primera vez desde el 15 de marzo, Nerea no me llamó pidiendo clemencia ni ayuda. No se puso a llorar por su situación. En lugar de eso, preparó la ropa que usaría al día siguiente. Puso 3 alarmas para asegurarse de no llegar tarde a su primer trabajo de verdad, y se acostó temprano con una mezcla de nervios y algo que se podría llamar una firmeza que estaba naciendo. Al día siguiente comenzaría una nueva etapa de su aprendizaje. Entienda que el trabajo no es un castigo, sino la base sobre la cual se construye el respeto por uno mismo y la independencia verdadera. Yo dormí profundamente esa noche, sabiendo que mi hija finalmente estaba comenzando a madurar 35 años después de haber nacido. El lunes 22 de abril de 2024, a las 7 de la mañana, sonaron las 3 alarmas que Nerea había programado con todo cuidado la noche anterior. Por primera vez en su vida adulta, necesitaba levantarse temprano no por un viaje o una ocasión especial, sino para cumplir con una obligación que determinaría si podía mantenerse económicamente. La tienda de ropa llamada Moda y Estilo, en la calle Preciados, era un negocio de tamaño medio especializado en ropa de mujer, de rango de precio medio. Era el tipo de local por el que ella había pasado millas de veces en sus años de compras por el centro de Madrid, sin prestarle ninguna atención. Ahora, mientras caminaba con nerviosismo hacia la entrada de empleados a las 9:45, se convertía en el centro de su mundo laboral. Patricia Morales Vega, la encargada de 45 años que Antonio Ruiz había puesto como su jefa directa, la recibió con un trato profesional, cordial pero estricto. Patricia era una mujer que había comenzado como dependiente a los 18 años y había ascendido por mérito propio durante 20 años en el sector del comercio. Su experiencia le permitiría identificar al instante el tipo de empleado que tenía enfrente. Con privilegios, sin práctica y probablemente que daría problemas. «Buenos días, Nerea», la saludó mientras le entregaba una carpeta con los documentos iniciales. «Sé que don Antonio te ha recomendado personalmente, así que espero que demuestres que su confianza está justificada. El primer mes será de evaluación continua». Durante esas primeras semanas en el trabajo, Nerea descubrió músculos que no sabía que tenía. 8 horas diarias de pie, ordenando perchas, doblando prendas, moviendo cajas del almacén y atendiendo a clientes exigentes que a menudo la trataban con la misma indiferencia que ella había mostrado hacia los trabajadores de servicios durante décadas. Sus pies, que solo conocieron zapatos cómodos o de fiesta, desarrollaron ampollas que la obligaron a comprar protectores especiales en la farmacia más cercana. Sus manos comenzaron a notar más ásperas por manejar constantemente telas, etiquetas
y las máquinas de cobro. Su espalda, debilitada por años de vida sedentaria, le dolía cada noche al volver a su pequeño hogar. Pero algo más profundo estaba cambiando a la vez. En la primera semana de mayo, Patricia notó un cambio evidente en la actitud de Nerea. La expresión de superioridad apenas disimulada de sus primeros días estaba siendo reemplazada por algo que se parecía a una concentración genuina. Cuando una clienta dudosa se probaba el mismo vestido en 3 tallas distintas, Nerea ya no mostraba su impaciencia. Cuando tenía que reorganizar por completo una sección que otros clientes habían desordenado, lo hacía sin suspirar exageradamente. «Estás aprendiendo de verdad», le comentó Patricia durante la pausa para el almuerzo el viernes 10 de mayo. «Las primeras semanas pensé que no aguantarías ni un mes». «¿Por qué pensabas eso?», preguntó Nerea mientras comía el bocadillo de jamón cocido que había preparado en casa para ahorrar dinero. «Porque tenías esa mirada que he visto cientos de veces. La mirada de alguien que cree que este trabajo es inferior a ella, que es algo solo temporal hasta que su padre le arregle los problemas». Nerea masticó lentamente, meditando sobre esas palabras. «¿Y ahora qué ves?». «Ahora veo a alguien que está empezando a entender que ganarse la vida con honestidad no es una humillación, sino una fuente de orgullo». Durante esos meses, mayo y junio, desarrolló un método de información indirecta a través de Andrés, quien mantenía conversaciones ocasionales con Nerea, sin decirle que me informaba regularmente de lo que observaba. Las noticias que recibía me llenaban alternativamente de orgullo y de inquietud paternal. Orgullo cuando Andrés me contó que Nerea había comenzado a cocinar en casa de forma constante, probando recetas económicas que encontraban en Internet, convirtiendo su cocina minúscula en un laboratorio de supervivencia culinaria. Se había descubierto que 200 gramos de lentejas podían ser suficientes para 3 comidas diferentes si las mezclaba bien con verduras de temporada. Orgullo cuando supe que había comenzado a caminar 40 minutos todos los días para ahorrarse el transporte público, utilizando ese tiempo para escuchar programas de radio gratuitos sobre desarrollo personal que había bajado a su móvil. Preocupación cuando Andrés mencionó que había perdido cerca de 8 kilos durante los 2 primeros meses, no por mala alimentación, sino por la combinación del esfuerzo físico intenso, un presupuesto limitado para la comida y el estrés de adaptarse a un cambio total en su estilo de vida. Preocupación mezclada con satisfacción cuando me enteré de que Iker, su antiguo novio, había intentado volver a contactarla a mediados de mayo, aparentemente tras descubrir por conocidos que yo tenía una fortuna considerable. Según Andrés, Nerea había rechazado su acercamiento con una firmeza que nunca había mostrado antes. Le dijo que si no la había valorado cuando creía que era pobre, no tenía ningún derecho a valorarla ahora que sabía que era rica. Me relató Andrés con evidente satisfacción. Julio trajo consigo la primera prueba emocional importante para Nerea. Patricia había decidido darle más responsabilidades, incluyendo el control de inventarios y la supervisión ocasional de las empleadas de refuerzo durante las épocas de más ventas. Estas tareas extra no venían con un aumento de sueldo inmediato, pero representaban un reconocimiento profesional que Nerea nunca había experimentado. El 15 de julio, después de 3 meses completos de trabajo constante, Nerea hizo algo totalmente inesperado. Me envió una carta por correo ordinario a mi domicilio. No fue una llamada, ni un mensaje por teléfono, sino una carta escrita a mano en papel simple, enviada por el servicio postal tradicional. La carta era corta, pero muy reveladora. «Papá, no sé si leerás esto, pero siento la necesidad de decirte algunas cosas que he comprendido estos meses. Tenías razón en todo. Yo no sabía lo que era trabajar hasta que tuve que hacerlo para poder vivir. No entendía el valor del dinero hasta que cada euro se convirtiera en una decisión difícil entre cosas necesarias. No comprendía el respeto hasta que tuve que ganármelo cada día con mis acciones. También descubrí algo que jamás esperé. Me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo. Por primera vez en mi vida, cuando me veo en el espejo, veo a alguien que aporta algo al mundo en lugar de solo tomar de él.
Veo a alguien que puede sentirse orgulloso de sí misma, sin depender de los lujos heredados. No te estoy pidiendo que cambies nada. No te estoy pidiendo que me salves. Te estoy escribiendo porque finalmente entiendo por qué hiciste lo que hiciste y quería que supieras que tu hija está madurando 35 años después de haber nacido. Espero que algún día podamos construir una relación basada en quién soy ahora, no en quién era antes, con un respeto auténtico por primera vez. Nerea, cuando terminé de leer esa carta, sentado en mi despacho, mientras la lluvia de julio caía sobre las ventanas, lloré por primera vez desde el doloroso día de mi cumpleaños. Pero estas lágrimas eran completamente diferentes. No eran lágrimas de tristeza o humillación, sino de un profundo alivio y un orgullo de padre que era completamente real. Mi hija estaba aprendiendo las lecciones más importantes de su vida. No porque yo se las hubiera explicado con palabras, sino porque yo había creado las circunstancias necesarias para que ella las descubriera por su cuenta. El día 20 de julio, después de 5 jornadas completas de profunda meditación, tomó la decisión de dar el siguiente paso lógico en la reconstrucción de nuestra relación personal. Mi intención no era socorrerla ni simplificarle la existencia antes de tiempo, pero ya era necesario reconocer que su progreso era verdadero y merecía un reconocimiento claro. Llamé a Nicolás y le solicitará que arregle un encuentro, no con el fin de cancelar las consecuencias que yo había establecido, sino para dar inicio a los primeros diálogos sobre cómo podría ser un vínculo de padre e hija entre dos personas adultas que se profesan un respeto mutuo. Tras 4 meses de un silencio enfocado en la enseñanza, había llegado la hora de averiguar si éramos capaces de edificar algo superior a lo que habíamos estropeado. El 15 de agosto del año 2024, justamente 4 meses exactos, después de que Nerea hubiera comenzado su nueva etapa de vida, resolví que era el momento oportuno para nuestro primer encuentro cara a cara. Elegí un lugar que no fuese mi hogar en Las Rosas, el cual estaba cargado de recuerdos dolorosos de aquel cumpleaños tan devastador, sino un espacio neutral. El Café Gijón, un establecimiento de larga tradición en el corazón de Madrid, donde charlas importantes se habían llevado a cabo a lo largo de muchas generaciones. Le envié un mensaje de texto simple por medio de Andrés. Sábado 17 de agosto, 11:00 de la mañana, Café Gijón. Si deseas asistir, te estaré esperando. Llegué al sitio 10 minutos antes de la hora fijada, seleccionando una mesa discreta y apartada cerca del ventanal que daba hacia el paseo de Recoletos. Pedí una taza de café solo y me quedé observando a la gente que paseaba por las calles madrileñas, disfrutando de su mañana de sábado. Personas comunes y corrientes, vidas viviendo sin grandes sobresaltos. Justo el tipo de ambiente en el que Nerea había estado ejercitándose para desenvolverse durante los últimos meses. A las 11:03 la vi aproximarse por la acera. Mi primera reacción fue de auténtica sorpresa. La mujer que se acercaba al café era la misma persona, básicamente, que había salido de mi jardín en marzo, pero toda ella había cambiado de formas sutiles, pero con una gran profundidad. Había perdido peso, pero de una manera sana. Su cuerpo muestra la firmeza natural de alguien que camina distancias largas a diario y que realiza actividades físicas de forma constante. Su postura era más erguida, más decidida. Su vestimenta, un conjunto sencillo pero bien cuidado que se notaba que había elegido con mucho criterio debido a un presupuesto limitado. La hacía lucir como una trabajadora respetable, en lugar de la joven con privilegios que había sido por varias décadas. Pero la transformación más evidente reside en sus ojos. La arrogancia nerviosa que siempre había caracterizado su mirada había sido reemplazada por algo que me tomó varios instantes identificar. Una tranquilidad ganada con esfuerzo propio. «Buenos días». «Papá», me saludó, mientras tomaba asiento frente a mí. Su tono de voz era sereno, respetuoso, sin la menor señal de expectativa o exigencia que había dominado nuestras conversaciones por años. «Buenos días. Nerea, te ves diferente». «Me siento diferente», respondió con una sonrisa pequeña pero sincera. «¿Puedo pedir un café?» «Yo pagaré el mío, por supuesto». Ese pequeño detalle
Su insistencia en hacerse cargo de su propia bebida me confirmó que el cambio era verdadero. La Nerea del pasado jamás se habría puesto a pensar quién iba a pagar. Simplemente habría asumido que yo me encargaría de cualquier costo. Durante los primeros 30 minutos, conversamos sobre temas sin riesgo. Su empleo en la tienda Moda y Estilo, su adaptación a la vida en el barrio de Carabanchel y las pequeñas rutinas que había creado para aprovechar al máximo su limitado presupuesto. Yo la escuchaba con fascinación, mientras me contaba cómo había descubierto placer y satisfacción en pequeños logros que antes habrían sido considerados insignificantes. El miércoles pasado, me relató mientras revolvía su café con leche, Patricia me felicitó porque mis ventas del mes habían superado las metas establecidas por primera vez. Solo era ropa con un valor de 3.200 euros, pero cuando ella me dijo, bien hecho, sentí algo que nunca antes había sentido. ¿Y qué fue lo que sentiste? Orgullo auténtico. No el orgullo por algo que me habían obsequiado o que había heredado, sino por algo que yo misma había conseguido con mi propio esfuerzo, con mi propia capacidad. Poco a poco, nuestra conversación se dirige hacia temas más personales y profundos. Le pregunté sobre las partes más duras de su cambio, esperando que vinieran quejas o reproches. En lugar de eso, recibí un análisis lleno de reflexión. Los 2 primeros meses fueron espantosos, lo reconozco con total honestidad, admitió. Había noches en que lloraba de puro agotamiento físico y de la desesperación por las limitaciones económicas, pero cerca del tercer mes, algo se modificó dentro de mí. Dejé de ver las restricciones como un castigo y comencé a verlas como una estructura para organizarme. ¿Una estructura? Cuando tenías dinero ilimitado a tu disposición, nunca tenías que tomar decisiones reales. Todo era accesible, por lo que nada tenía un valor específico. Ahora, cuando tengo que elegir entre comprar un libro que quiero leer o salir a cenar con una compañera de trabajo, esa elección adquiere un significado. Sea cual sea mi decisión, el valor mucho más porque me ha costado un sacrificio. Esta filosofía que estaba emergiendo en ella me provocó una profunda impresión. Era exactamente la clase de sabiduría que había anhelado que desarrollara, pero escucharla expresada con tanta claridad me confirmó que su crecimiento era tanto mental como práctico. ¿Y cómo es ahora tu relación con el dinero?, pregunté sin rodeos. Completamente distinta, respondió sin dudarlo. Antes el dinero era como algo invisible, porque siempre estaba ahí. Ahora es algo que se siente de forma real y clara. Sé exactamente cuánto me cuesta cada elección, porque trabajó horas específicas para ganar cada euro. ¿Sientes rencor por tener que vivir con tantas limitaciones? Nerea meditó sobre esta pregunta durante unos segundos antes de contestar. Al comienzo, sí, me sentí como una víctima y creía que me castigabas. Pero poco a poco, me di cuenta de que la inmensa mayoría de la gente vive de esta forma. Y muchas de esas personas son más dichosas y están más satisfechas con sus vidas de lo que yo estuve durante mis años de privilegios. ¿A qué crees que se debe eso? A que el esfuerzo le da valor a los resultados, a que las limitaciones nos obligan a ser creativos y a que cuando tienes que luchar para conseguir algo, de verdad lo aprecias cuando finalmente lo obtienes. Cerca de las 12:30, tras casi hora y media de conversación, decidí tocar el tema que ambos habíamos estado evitando con cuidado. ¿Nerea? ¿Me guardas resentimiento por lo que hice? Ella me miró directamente a los ojos y en su rostro noté una madurez que había estado ausente por completo hacía 4 meses. Te odié durante las primeras semanas, dijo con una honestidad brutal que yo valoré. Pensaba que había sido cruel, vengativo, que habías reaccionado de forma exagerada ante un momento de enfado que cualquiera puede tener. ¿Y ahora? Ahora entiendo que me amaste tanto como para hacer algo increíble y extremadamente difícil. Para ti, habría sido mucho más sencillo seguir viniendo a mi rescate, continuar siendo el padre complaciente que soluciona todos los problemas de su hija adulta. Hizo una pausa, ordenando sus ideas con cuidado. Lo que hiciste requirió una fuerza que yo nunca supe que tenías, y me enseñaste lecciones que ninguna otra persona en mi vida
habría tenido el valor de enseñarme. ¿Qué lecciones en particular? Que el respeto no se recibe por herencia, sino que se gana. Que la autonomía no se regala, se construye con trabajo. Y que la dignidad personal proviene del propio esfuerzo, no de las ventajas externas. Experimenté una profunda satisfacción al escuchar estas palabras, pero también una curiosidad sincera acerca de sus planos futuros. ¿Qué deseas ahora, Nerea? ¿Cuáles son tus objetivos? Quiero seguir avanzando en este empleo hasta llegar a ser subgerente. Patricia me ha dicho que si sigo mejorando, podría considerarme para el ascenso en enero. También quiero ahorrar lo suficiente para tomar algunos cursos de administración de empresas durante los fines de semana y, en lo económico, quiero poder mudarme a un piso un poco mejor dentro de un año, pero usando mi propio dinero, mi propio historial de crédito, basado en mi propia trayectoria laboral. No quiero nada que no me haya ganado por mí misma. Esta declaración tan firme me llenó de orgullo, pero también me hizo reflexionar sobre el equilibrio justo entre el apoyo de un padre y la independencia individual. Nerea, le dije con cautela, ha demostrado un desarrollo extraordinario en estos meses. ¿Crees que estás lista para que edifiquemos una nueva relación? ¿Qué clase de relación sería esa? Una relación entre dos adultos que se respetan, donde yo no sea tu banco particular y tú no seas mi hija que depende de mí, sino donde podamos disfrutar de una amistad sincera y de apoyo emocional. Me encantaría mucho que eso sucediera, respondió con lágrimas que comenzaban a aparecer en sus ojos, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca volvamos a caer en la dinámica antigua. Y si algún día necesito una ayuda auténtica, que sea tratada como un apoyo entre iguales, no como un rescate. Estoy de acuerdo, le dije, extendiendo mi mano sobre la mesa. Trato hecho, respondió ella, estrechando mi mano con firmeza. Cuando nos despedimos esa tarde fuera del Café Gijón, abrazándonos por primera vez desde marzo, supe que había recuperado algo muchísimo más valioso que la relación perdida. Había ganado una hija que era verdaderamente merecedora de respeto y orgullo. Los meses que siguieron trajeron encuentros regulares, conversaciones en las que ella me relataba sus dificultades y sus triunfos en el trabajo, mientras yo le compartía anécdotas de mis propias experiencias al construir mi vida después de quedar huérfano a los 16 años. Nunca volví a vivir con lujos automáticos. Jamás le devolví el apartamento, el coche o el estilo de vida que había perdido. Pero lo que construimos juntos fue infinitamente más valioso. Un vínculo basado en la consideración mutua, donde cada uno aportaba según sus posibilidades y valoraba lo que recibía en función del esfuerzo invertido. En diciembre del 2024, cuando Nerea obtuvo su ascenso a subgerente y lo presentó invitándome a cenar en un restaurante modesto que ella podía costear, me di cuenta de que había logrado algo que muy pocos padres consiguen: transformar a una hija consentida en una mujer respetable y una relación que era tóxica en una amistad verdadera entre personas adultas. Ese día, por primera vez desde mi cumpleaños tan amargo de 9 meses atrás, me sentí absolutamente orgulloso de ser el padre de Nerea Pascual Mendoza y, lo que es aún más relevante, ella se sintió orgullosa de ser mi hija. Si disfrutaste de este relato, te invitamos a darle me gusta al video, a suscribirte a nuestro canal y comparte tus ideas en la sección de comentarios. Para escuchar la historia que sigue, simplemente haz clic en el cuadro que está a la izquierda. Gracias por acompañarnos.